Listo. Buenas, mi nombre es María Polo y mi grupo está conformado por Jesús Amaya, Jessica Garizábalo y Luis Hurtado. El día de hoy hablaremos sobre deducciones a los empleados. Yo hablaré sobre los aportes de salud, pensión y retención en la fuente. Los aportes a salud. El trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud corresponde al 12.5% de la base del aportante. Se le debe de la nómina este valor, puesto el empleado no podría cobrar la totalidad de su nómina y luego ir al otro día a consignar lo que le corresponde por salud, sino que es la misma empresa la que consigna la totalidad del aporte. La empresa aporta el 8.5% y el empleado aporta el 4% restante. Los aportes a pensión. El trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensión y está a cargo también de la empresa para el pago de la totalidad del 16% del aporte. La empresa aporta el 12% y el empleado aporta el 4% restante. A continuación podemos ver un ejemplo de un comprobante de pago que es el salario mínimo con un salario de transporte. Como podemos ver, se le está dando el devengado por EPS y pensión por un valor de 35.200, que es lo que le corresponde aportar al empleado, dándole así un monto de pago de 920.230 pesos. En este caso podemos ver que este empleado gana horas extras y aparte tiene una libranza que más adelante mi compañero les puede explicar. En este caso podemos ver que los aportes a salud y pensión aumentan debido a que el valor de vengado es mayor al caso anterior. La retención en la fuente. Los trabajadores que tienen ingresos mensuales mayores a 4.538.914 pesos están obligados a esta retención. Desde el 2020 el valor de VT está en 35.600 pesos, es decir, 1.337 pesos más que el año anterior. La persona que realiza los pagos debe actuar como agente retenedor y para las personas naturales la persona solo actúa como agente de retención por los ingresos laborales cuando cumple todos los topes de ingresos y patrimonio señalados en el artículo 368.2 del Estatuto Tributario. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla de retención en la fuente para este tipo de retención. Para montos desde 0 a 95 no se le hace retención. Desde 95 a 150 se le hace el ingreso laboral grabado ingresado en VT menos el 95 VT por 19%. Y así van aumentando el valor de descuentos. Un ejemplo. Camila Suárez labora 30 días con un salario de 6 millones, con retención en la fuente. Aporta el 5% del salario mínimo al fondo de empleados. Paga medicina prepagada por valor de 200.000 pesos. Realiza aportes a seguridad social y el 1% al fondo de solidaridad pensional. Nos vamos a un ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos una nómina y colocamos que ella está ganando un salario de 6 millones de pesos por 30 días, salario básico, no tiene horas extra ni tampoco auxilio de transporte, ni comisión. Aún no se ve la nómina. ¿Se ve? No, aún no la veo. ¿Ya pasaste? Sí, estoy en la nómina. Ponle pausa. Pero la nómina la tienes en Excel o aquí mismo en este archivo No, de... en Excel, en Excel. Pues, tienes que compartir la pantalla de Ah, Excel. sí, sí. Si la tienes en Excel, tienes que dejar de compartir y volver a compartir en la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ahora sí. Bueno, como podemos ver en este caso, Camila tiene un saldo básico de 6 millones de pesos por 30 días.
En la salud, como es el 4%, tomamos el total de vengado por 4% y nos da un valor de 240. Hacemos el mismo procedimiento en la pensión. Nos dice que tiene el 1% en el Fondo de Solidaridad Pensional por el salario mínimo. Entonces colocamos el salario mínimo 77.803 por el 1%. Perdón, colocamos el total de vengado. Ahí está. La retención en la fuente automáticamente coloca después de que ya nosotros terminemos de hacer esto y podamos irnos al formato de... Dice el ejercicio que en el fondo de empleados aquí sí colocamos el salario mínimo que está en 877.803 por el 5%, que da un valor de 43.890. No tiene embargos, no tiene libranzas, ni nada. Entonces esto nos da un total de deducción de 583.890. Nos vamos hacia el formato de retención y colocamos los valores que ella está devengando. El sueldo es un sueldo de 6 millones de pesos. No tiene auxilio, ni comisiones, ni horas extra, ni viáticos, ningún tipo de estos que le sumen a sus ingresos. Tiene aporte de obligación de fondo de pensión por 240, más el fondo de solidaridad pensional, más los aportes obligados al sistema de salud, con un valor de 540.000 pesos. No contamos con ninguno de estos y automáticamente la fórmula aquí faltan los 200.000 pesos de la salud prepagada que está pagando ella mensualmente. Eso nos da un valor de 106.844. Revisamos, tenemos que revisar siempre de que todo esté bien. Hayamos tomado todas las deducciones. Faltan los 60.000 pesos de fondo de solidaridad pensional que debemos tenerlo siempre en cuenta. Lo buscamos en la tabla. Fondo de solidaridad pensional, aquí están los 60. Pues sí, tenemos ya todo ya ingresado. Eso nos da un valor de 106.844 para retención en la fuente. Nos vamos a la nómina y aquí le damos más y el valor que le estamos reteniendo. Eso nos da un total de pago para la nómina. Esto menos el total de vengado menos el total deducido y nos da un total de nómina de 5.309.266. Ese es el total de la nómina que debemos pagarle. A continuación, mi compañera Jessica va a continuar con este tema. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno, buenas, les voy a hablar del Fondo de Solidaridad Pensional. Denme un segundo, aquí voy compartiendo. Precio de la pantalla.
¿Ya se ve la pantalla? No se ve. No, Ya se ve, ¿no? ya se ve. Bueno, el Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial del Estado colombiano vinculada al Ministerio de Trabajo. Esta está destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de poblaciones que por sus características y condiciones económicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como también al otorgamiento de subsidios económicos para la protección de adultos mayores en estado de indigencia o de pobreza extrema. Ahora, ¿quiénes están obligados o quiénes aportan a este fondo? Bueno, el aporte lo realizan todos los colombianos que devengan más de 4 salarios mínimos y, bueno, entendido esto que va por rango. Y, digamos, voy a ponerle algo de los rangos. Los que devengan entre 4 y 16 salarios mínimos aportan el 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. Los que devengan entre 16 a 17 aportan el 1,2%. Los que devengan entre 17 a 18 aportan el 1,4, los que devengan entre 18 a 19 aportan el 1,6, los que devengan entre 19 a 20 aportan el 1,8 y los que devengan más de 20 salarios mínimos aportan el 2%. Actualmente el Fondo de Solidaridad Pensional financia dos subcuentas, una de solidaridad y una de subsistencia, es decir, el programa de subsidio al aporte de pensión y el programa de Colombia Mayor. Cada una de estas variaciones tiene en cuenta el porcentaje de aporte, regulaciones y los subsidios que se entregan, los cuales se entregan detallados bajo el artículo 8 de la Ley 797 de 2003. No siendo más, le voy a exponer un ejemplo. Digamos que, bueno, aquí yo tengo una nómina de unos empleados que tienen un salario de 6 millones uno, otro de 4, uno de 1.500.000, otro de 2 y uno de 900. Nos dice que el Fondo de Solidaridad Pensional los pagan aquellos que devengan más de 4 salarios mínimos. Pues yo lo voy a formular, ¿sí? Entonces yo le digo que al total de vengado, si es mayor o igual al 877 que está el salario mínimo, 803 por 4, entonces el total de vengado me lo multiplique por 1%, y si no es así, pues está cero. Ahí ya me dio el Fondo de Solidaridad Pensional. Esto, pues, como mi nómina no tiene unos devengados que superen los 16 salarios mínimos, no lo tiene, entonces yo puedo arrastrar aquí y ver quiénes cumplen con el tope de que pase los 4 salarios mínimos. ¿En cuánto están los 4 salarios mínimos? Pues yo multiplico el salario mínimo de este año por 4 y me dice que está desde 3.511.000. Entonces, sí, nada más son estos dos empleados que cuentan con el tope para poderle liquidar Fondo de Solidaridad Pensional. Listo, los dejo con mi compañero Jesús Amaya. Dame un segundito y dejo de compartir. Listo, Jesús. Gracias, Jessica. Bueno, vamos a compartir aquí un momento. Bueno, siguiendo con las deducciones de nómina, encontramos aquí dentro de ellas la libranza, el fondo de empleados y la deuda de empleados. Bueno, pero ¿qué es la libranza? Bueno, la libranza es un mecanismo de recaudo de cartera donde el deudor, o sea, el empleado, autoriza a la entidad empleadora a descontar de su nómina mensual o puede ser también quincenal una suma determinada para cumplir una obligación ante una entidad financiera. Eh, en este acuerdo, el empleador coge con la entidad o llega a un acuerdo con la entidad a devolverle ese dinero en cierto tiempo. Bueno, encontramos la capacidad de descuento y la capacidad de pago del empleado. Bueno, este punto es muy importante ya que aquí la entidad financiera analiza de manera detallada el límite en que el trabajador se puede endeudar
y también el límite de que puede pagar. Este análisis lo hace la entidad a base de los soportes que entrega el empleado a esa entidad financiera. Eh, Ellos ahí determinan, mirando, digamos, lo que son las deducciones, como lo son la salud, pensión, si tiene préstamos, tiene alguna otra obligación financiera, impuestos o demás gastos que se evidencian. En el tratamiento que se le da, pues dice el numeral 5 del artículo 3 de la ley 1527, señala que al trabajador no se le puede descontar o la sumatoria de lo que es las deducciones más la cuota de ese crédito no puede sobrepasar el 50%. También algo muy importante aquí en respecto a esto que o sea, con relación del empleador, dice que siempre debe tener un soporte del empleado, ya que, o sea, que autorice el descuento de esta nómina, ya que si no lo tiene, el empleador se está expusiendo a una demanda laboral. Entonces siempre tiene que tener en cuenta eso y siempre tiene que tenerlo, digamos, archivado donde lo pueda soportar. Bueno, también encontramos los fondos de empleados, pero cuando hablamos de los fondos de empleados, hablamos sobre las empresas asociativas de derecho privado que están dentro de esa misma entidad. Estos fondos actúan sin ánimo de lucro y son conformados por los mismos empleados que son dependientes y subordinados de esa misma entidad. Pero ¿cómo funciona? Bueno, es muy sencillo porque consiste en que los empleados giren parte de su nómina, ya sea como lo tenga mensual o quincenal, y esto va a depender el ahorro colectivo de los trabajadores, donde ellos pueden adquirir un préstamo, un crédito o como lo que necesiten para el momento. Eh, Esto es de gran importancia, que pueden variar las políticas de la empresa. Algunas políticas manejan diferentes tasas o diferentes porcentajes. Puede que en alguna manejen el 5, en la otra la 1, o digamos, dependiendo de la dependencia, si son administrativas o son de productivas. Aquí también encontramos unos aspectos como lo que son algunos beneficios. Entre ellos encontramos que se administran entre ellos mismos, entre los mismos trabajadores. También uno que es muy importante, que facilita el acceder a un crédito, el cual, o sea, de mayor facilidad, ya que no van a tener, digamos, ese proceso tan engorroso del tratamiento de ver de validación de documentos. Bueno, también hablaremos sobre la constitución del fondo, cómo se constituye. Bueno, como lo dije antes, esta se constituye por medio privado, por un documento privado, o sea que quiere decir que no tiene que estar escrita en una notaría pública o ante un notario, y solo basta con hacer una acta firmada por todos los trabajadores que la van a conformar. Se requiere un mínimo de 10 trabajadores para crear este fondo, y algo muy importante, que estos fondos también tienen la obligación de registrar todos los libros contables en la Cámara de Comercio, como las actas y demás exigidos por la norma. También encontraremos lo que son las deudas de empleados. Bueno, cuando hablamos de las deudas de empleados, nos referimos a aquellas obligaciones que el trabajador ha contraído dentro de la entidad y que debe pagar, como puede ser un crédito, un préstamo o digamos, o que haya ocasionado algún daño. Bueno, aquí le voy a hacer un pequeño ejemplo de los tres casos de deducciones, y dice así:
La empresa comercializadora Estudiemos SAS desea liquidar el mes de noviembre a los trabajadores Pepita Martínez y Juanito Pérez, la cual se le aplicará las respectivas deducciones de ley, préstamos, libranza y fondo de empleado. Para este ejemplo, aquí yo puse que por lo menos la política que manejará esta empresa para el fondo de empleado es del 5%. Nos dice que Pepita Martínez devenga un sueldo básico de 6 millones y tiene un crédito de libranza por parte de la entidad financiera Presta Fácil por un valor de 12 millones, lo cual se le descontará a 12 cuotas de 1.200.000 pesos. También se le descontará 200.000 por el concepto de daño ocasionado al escritorio de la empresa. En el otro caso tenemos que Juanito devenga un sueldo de básico de 1.200.000 y tiene un crédito de libranza por parte de la entidad financiera La Plata del Patrón por un valor de 800.000 pesos, lo cual será descontado en 4 cuotas de 200.000 y también tiene un préstamo de 50.000 pesos. Entonces, aquí como podemos ver, vemos que Pepita Martínez, disculpa, tiene un sueldo básico de 6 millones. Trabajó los 30 días reglamentarios y por ende tiene el total del sueldo. Bueno, aquí se le hace las deducciones, que son los 240.000 en salud y 240.000 en pensión. Como ya la compañera aquí sacó la retención de la fuente porque devenga más de 4 salarios mínimos y por ende se le debe de hacer la deducción. Aquí en el fondo de empleado nos damos cuenta que tiene 300.000. Eso se debe que sacamos el 5% del sueldo de que ella se está ganando. Como dice que la libranza la va a pagar cada cuota 1.200.000, se le agrega. Y dice que tiene una deuda por la empresa por el daño de escritorio por 200.000. Si nos podemos dar cuenta, aquí se da el cumplimiento del crédito de la libranza también, ya que este valor sumado a las deducciones no sobrepasa el 50% del total que digamos que le va a llegar al empleado. Nos damos cuenta que las deducciones más el crédito de libranza tiene un valor de 2.995.394 y el valor que va a recibir el empleado sería de 3.704.606 pesos. Entonces sí se puede, digamos, adquirir o sí puede aplicar a ese crédito. Igual tenemos el ejemplo de Juanito. Bueno, sumando las deducciones más el préstamo, deuda de la empresa, tiene un valor de 406.000. O sea que también aplicaría y recibiría más del 50%. Bueno, esto sería todo. Lo dejo otra vez con mi compañera Jessica, que le seguirá con el mismo tema. Gracias. Gracias, Jesús. Lo que termine. Vean y termino de compartir la pantalla. No me sale. Ya, gracias. Me avisan cuando ya se vea. ¿Listo? Bueno, Sí. yo les voy a hablar de los embargos. Un embargo es un procedimiento ejecutado por el empleador a través del cual éste retiene parcialmente el salario de un empleado. Es decir, el monto objeto de retención se destina a cubrir una deuda que se encuentra bajo responsabilidad del trabajador.
y esto se da por efecto de una orden judicial. Pues, los embargos salariales producen el traslado de las responsabilidades, ya que los empleadores adquieren la calidad de entidad pagadora en una relación donde se involucra ya sea una libranza o un descuento directo. Es decir, que se encuentran en la obligación de retener y descontar la suma de dinero que el beneficiario, ya sea el trabajador, adeude al acreedor, siempre que cumpla con unos límites y condiciones legales para poder ejecutar dichos pagos. Ahora, ¿cómo se da este procedimiento? Pues en Colombia la única persona facultada para ordenar embargos es el juez de la República. Y entonces estos embargos competen contra los empleados, ¿sí? Que llegan primeramente en forma de carta expresada por el juez, donde expresa el cumplimiento de la obligación y de lo que se le debe descontar al trabajador. Llega primero al empleador y pues ya que esté meramente expresado y sellado por el juez. Ahora, tenemos dos clases de deudas o de embargo, que son los embargos generales o embargos judiciales, que nacen por el incumplimiento de una obligación, del trabajador, por ejemplo, el no pago de un producto adquirido en una entidad financiera, ya sea una letra de cambio, un cheque, un pagaré, entre otros. Sí, entonces, ¿qué tratamiento le debemos dar a esto? Pues, según el Código Sustantivo, en el artículo 155, se puede embargar hasta la quinta parte del valor que excede el salario mínimo mensual o el 20%, que es lo mismo que la quinta parte. Entonces tendríamos, por ejemplo, que un monto embargable, como aquí lo expreso, que es el salario mensual menos, ya, o sea, salario mensual depurado, pues ya le voy a explicar un poquito más de eso, menos el salario mínimo, y eso por el 20% sería el salario embargable. Si no es por el 20, es el entre 5, que es la quinta parte, que excede el mínimo. Ahora, a manera de ejemplo, lo tengo. A manera de ejemplo, digamos que un trabajador devenga un salario de 2 millones y es demandado por no pagar un crédito de libre inversión. El juez ordena que el embargo sea de máximo la quinta parte que excede el salario mínimo legal vigente. Entonces tenemos el salario del trabajador, aquí lo tenemos, el salario mínimo de este año, que es 877. Entonces, ¿qué hacemos? Al salario del trabajador le restamos el valor del mínimo, es decir, los 2 millones menos los 877, y nos queda 1.122.197. Después de esto, tenemos que sacarle la quinta parte a ese salario que excede el mínimo, que es de esto entre 5 o ese mismo valor por 20%, y nos da 224.439. Entonces, el monto máximo a embargar sería 224.439. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los embargos especiales, que estas deudas se generan por el incumplimiento de la obligación legal que es de la de proporcionar alimentos, así como en aquellos casos que se incumplan obligaciones adquiridas con cooperativas, como pueden ser préstamos o aportes de sostenimiento. Esto, por tratarse de una deuda de naturaleza especial, puede afectar el monto del salario mínimo, es decir, en los embargos judiciales, por ninguna razón, si un trabajador gana el salario mínimo, tiene una deuda con un banco no sé, una letra de cambio, no se le puede embargar el salario mínimo, solamente en los casos especiales. Entonces, pero siempre que esto no afecte, digamos que los derechos mínimos del trabajador, que es que, que tenga que quedarse con la mitad del salario mínimo, ¿sí? Entonces, según el artículo, según el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo, se impone la inembargabilidad del salario mínimo, pero entonces en el artículo 156 del mismo código crea las excepciones, que es a favor de cooperativas y en caso de pago de pensiones alimentarias. En los anteriores casos se puede embargar hasta el 50% del salario mínimo, como ya les había expresado. Entonces,
Estos aplican sobre pensiones que el juez decrete y como nos señala el artículo 411 del Código Civil, entre ellos tenemos que puede recaer sobre hijos, cónyuges, padres, nietos y hermanos. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos que un trabajador devenga un salario de 1.000.000 y el juez ordena el embargo del salario por la inasistencia alimentaria de su hijo. Al respecto, se tiene entonces que el salario del trabajador pues es 1.000.000 de pesos. Entonces, tenemos que sacar el máximo embargable, pero pues la ley siempre ordena que nosotros como trabajadores nos quedemos con la mitad del salario mínimo y esto ya después de deducido salud y pensión. Es decir, tenemos 1.000.000 de pesos menos el 4% de salud y el 4% de pensión, que son 80.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese valor que nos queda 920.000 pesos, lo dividimos entre dos y este es el máximo embargable, el 50% de nuestro salario. Si el juez ya de pronto nos ordenó que tenemos que pagarle el 50% a él, ya sabríamos que tendríamos que retenerle ese salario a nuestro trabajador para manera de poder pagar el embargo. Ahora, les voy a hacer un ejemplo de un caso práctico. Déjenme, dejo de compartir acá. Vuelvo a compartir. Segundito. Ahí ve mi pantalla. Listo. Entonces, a manera de ejemplo, tengo una nómina de unos trabajadores y decimos que María Fernanda, que se gana un salario de 4.000.000, tiene un embargo ordinario por la quinta parte que excede el mínimo y que Juan Pablo Rivera tiene un embargo alimentario por el 30% de su salario. Entonces, pues lo primero que tenemos que tomar para el embargo de María, que está aquí, déjenme subrayarla para que no se me pierda. Tiene un embargo ordinario. Tiene embargos ordinarios. Lo primero que yo voy a hacer es al total de vengado de ella, voy a hacer por acá para no confundirme, al total de vengado de ella, le voy a restar la salud, que por ley pues nos ordena, la pensión y lo que paga el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Sí? Nos queda un total de 3.640.000, pero este es por la quinta parte que excede el mínimo, es decir, yo a este salario que me quedó le tengo que restar el salario mínimo, que es 877.803. El embargo es por la quinta parte que excede el mínimo. Entonces yo lo que hago es, puedo tomar este valor que ya me quedó aquí después de deducido, de restado el mínimo, y multiplicarlo por 20% o lo puedo dividir entre 5. Y me queda el total, el embargo o la deducción por embargo que le tengo que hacer a María Trujillo. Y el otro ejemplo me dice que Juan Pablo Rivera tiene un embargo alimentario por el 30% de su salario. Ahora, la norma no especifica si dentro del salario pues se incluye o no lo que es factor salarial. Normalmente pues las empresas lo hacen con todo lo que incluye y no incluyen factor salarial, es decir, yo tengo que incluir lo que es auxilio de transporte, pues hasta ahora se ha hecho así. Entonces,
De pronto, si aquel tuviera horas extras, si tuviese comisiones constantes, yo tendría que sumarle eso a la base para lo del embargo alimentario. Pero como no tiene, pues ya se me hace más sencillo. Yo lo que hago es tomar el salario que venga Juan Pablo, le sumo el auxilio de transporte, le resto la salud, le resto la pensión. ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar por el 30%, que es que me dice el embargo. Y me da un total de 279.256, que es lo que yo le voy a descontar por embargo especial a Juan Pablo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Hurtado y hoy les vengo a explicar acerca de las cuotas sindicales, cuotas a cooperativas y la definición conceptual del Fondo de Solidaridad Pensional, que mi compañera Jessica Garizalo les explicó la parte práctica. Muy bien. La parte conceptual del Fondo de Solidaridad Pensional se define como que es una cuenta de la nación, no tiene personería jurídica, se encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo y está destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones económicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Bien, ¿quiénes pueden aplicar, aspirar a este fondo? Los artistas, deportistas, músicos, compositores, madres sustitutas, mujeres microempresarias, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Pasamos a las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales son las cuotas que aporta un empleado por pertenecer a un sindicato. Son pactadas, se dialoga con el empleador de cuál es el porcentaje que se le va a deducir a X empleado. De igual manera, las cuotas a cooperativas son manejables bajo el término. Se pactan bajo qué porcentaje se le va a descontar al empleado. Las cuotas a cooperativa tienen una excepción de cierto modo en que en ciertas ocasiones pueden exigir hasta el 50% del salario del empleado. Para poder hacer la deducción de las cuotas a cooperativas, en ocasiones se tiene que utilizar las libranzas para hacer la deducción por nómina. Y las libranzas las explicó mi compañero Jesús Amaya. Siendo más, le hacemos el caso hipotético y práctico de las cuotas sindicales. Tomamos el valor del básico del señor Nelson Vargas, un básico de 3.500.000 pesos. Vemos que se encuentra en la celda E14. Damos la fórmula y lo multiplicamos por el porcentaje que se encuentre pactado. En este caso lo utilizaré del 2% para el ejemplo. Tenemos que es un valor de 70.000 pesos. Y podemos utilizar aquí las cuotas a cooperativa por el 2%. Espero les haya quedado claro acerca de las cuotas sindicales y las cuotas a cooperativas. Muchas gracias.